Buenos días, jóvenes. Pues ahora vamos a trabajar con lo que es estadística descriptiva. La estadística descriptiva se caracteriza por describirnos los datos de estas maneras. Una parte de ella sería la tendencia central, las medidas de dispersión, y la otra es también desplegarnos los datos mediante su forma. Vamos a ver primero los de tendencia central, las medidas de tendencia central. En este caso sería la media, que es esta que está aquí. Esta media, entonces, la podemos identificar como una media aritmética, ¿sí? Bueno, X barra, así la vamos a conocer. Esta media aritmética, su fórmula es esta, sería sumatoria desde i igual 1 hasta n de xy, todo esto dividido entre n. Si tuviésemos unos datos, vamos a suponer que tuviéramos una población y de la cual extraemos una muestra tamaño n, y de esta muestra tendríamos unos datos. Vamos a suponer que tuviéramos es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, así para no batallar. Entonces, si estos datos los sumo, serían el 3 más 4, 7, más 5, 12, más 6, 18, más 7, 25. Serían la totalidad de los datos, la suma de ellos serían 25. Entre el número de datos, que en este caso son 5, entonces nos daría a un promedio de 5. Entonces, la media muestral sería de 5. Por otro lado, tenemos la mediana. La mediana la podemos identificar así como mediana igual a, aquí esta es una especie de X que le llamo yo, pero es una X medio rara, es un símbolo, cualesquiera pueden ponerlo, es un símbolo de posición de un orden de números. ¿Cuál orden? Del n números más 1 entre 2, es decir, si nosotros ordenamos los números en forma ascendente o descendente, entonces buscamos el tamaño n, le sumamos 1 y lo dividimos entre 2, y ahí en esa posición se encontraría la mediana. Este es la X de posición. Entonces, si lo viéramos con los números de acá, bueno, ya están ordenados de forma ascendente, entonces diríamos, son n datos que son 5, sería 5 más 1, 6 entre 2 a 3. Quiere decir que en la posición 3, ahí se encuentra la mediana, la posición 1, la 2, la 3. Entonces la mediana también es igual a 5. Muy bien. Entonces, ahora, si vemos en este caso, por ejemplo, la moda. Esta era la mediana, ahora la moda. La moda es el número que más se repite. Entonces, si tuviésemos nosotros por aquí, por ejemplo, un 8, por ejemplo, entonces, no, perdón, en este caso si tuviéramos, por ejemplo, un 4, serían n igual a 6 números, entonces diríamos que el número que más se repite sería el 4, ¿sí? Entonces, esa sería la moda. Eso no tiene vuelta de hoja. De hecho, todos estos detalles, pues los estamos viendo como como una especie de repaso. Ustedes todo esto ya lo saben. Las otras medidas que tenemos son las medidas de dispersión. Entre las medidas de dispersión tenemos la varianza. Como nosotros estamos hablando de la varianza de la muestra, es decir, bueno, originalmente tenía esta como muestra, ¿verdad? Vamos, este es muy feo. Bueno, entonces tenemos la varianza ahí como muestra. Teníamos la muestra y vamos a obtener la varianza, de la varianza muestral. Entonces la varianza muestral siempre la vamos a conocer como una S cuadrada. Entonces S cuadrada va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de xy menos x barra. Todo esto al cuadrado. Es decir, sería la sumatoria de cada uno de los elementos menos su media y elevarlo al cuadrado. Ya lo sumamos todos los cuadrados y luego después lo dividiríamos entre n menos 1. Entonces, esta S cuadrada para nosotros sería, de estos datos que tenemos aquí, los 5 datos, ya sabemos que la media es 5. Entonces quiere decir que sería tomar el primer dato cuando i vale 1, sería tomar el 3 menos el 5
elevarlo al cuadrado, más, porque es sumatoria, más el 4 menos el 5 que es la media y elevarlo al cuadrado, más, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Pues hasta que agarremos el 7. Entonces sería 7 menos 5 y esa diferencia la elevamos al cuadrado también. Y todo esto lo dividimos entre n menos 1. Entonces son n datos, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 datos menos 1, esto sería un 4. Esto ahorita no lo he calculado, ¿verdad? Pero pues igual busquen, busquen el dato y luego ya lo comparten ustedes ahí más después. Entonces, esta varianza tiene este dato muy definido, el n-1, es decir, aquí se divide entre n-1. Esta razón es por la razón de los grados de libertad. Grados de libertad. ¿Sí? Los grados de libertad son el número de variables que pueden fluctuar libremente dentro de un mismo conjunto de variables. Esa es como definición, una definición muy genérica. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Vamos a suponer que existen 4 personas que sus edades suman, por decir algo, 100 años, ¿sí? Igual a 100 años. Estas son las edades de las 4 personas y en suma son 100 años. Si a la primera persona, vemos y le preguntamos, pues ¿cuántos años tienes? No, pues que 10. Y luego la otra persona, no, pues que ¿cuántos años tienes? 20. Y la otra persona, pues tiene otros 20 años, por así decirlo. Esta otra persona, si no le preguntamos, de todos modos ya debemos de saber cuál es su edad, ¿sí? Porque finalmente si su suma de los años de todos es 100, entonces es 10 más 20 serían 50. Entonces quiere decir que esta persona no le hace que no le preguntamos la edad porque ya la sabemos. Ya es sabido el dato, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros en una serie de números, y si tenemos todos estos datos o estas variables, si los llamamos así, entonces podemos asignar libremente 1, 2, 3. 3 variables las podríamos asignar libremente, la cuarta ya no. ¿Por qué? Pues porque conocemos la suma. Entonces, esto se da porque aquí, en nuestra fórmula, nosotros ya conocemos esta x barra. Como ya conocemos la x barra, que es el promedio, automáticamente conoceríamos la suma general. Y como conocemos la suma general, entonces nada más de todos mis valores se le quitan un grado de libertad. De todos los grados de libertad le quitamos 1. Entonces por eso nos quedan aquí, estos son los grados de libertad que tendríamos. Ahora sí como definición, los grados de libertad, que son estos, es el número de variables que pueden fluctuar libremente dentro de todo este conjunto de variables, ¿sí? Entonces, por esa razón aquí se le quita este grado de libertad, por el conocimiento de la media. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la otra. Esa era la varianza, o es la varianza. La otra medida de dispersión, pues sería la desviación típica. La desviación típica. En este caso esto es muy simple. La desviación típica se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la desviación típica la vamos a conocer como S. Y S va a ser igual a la raíz cuadrada de S cuadrada, es decir, la raíz cuadrada de todo esto. Entonces S sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde I igual 1 hasta N de XI menos la media y esto elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre n-1. Si ustedes observan esto, toda esta parte interna, pues es esta misma, ¿verdad? Entonces, por eso es que la desviación típica, que es S, sería la raíz cuadrada de lo que es la varianza. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ahora, antes de pasar a lo que son los aspectos de la forma, voy a hacerles un cuadrito en el cual
les pueda decir esto, miren. De las medidas que vimos ahorita, las que acabamos de poner es la media, la mediana, la moda, y de las medidas de dispersión sería la varianza, sería la desviación, y es otra, hay otra que aquí no nos la pusieron, ¿sí? En la dispersión también tenemos el rango. Entonces, el rango es muy simple, sería el valor superior menos el inferior de todos los datos. Entonces, esa no tiene vuelta de hoja. Es muy simple. Entonces, estas serían las medidas de tendencia central. ¿Sí? Estas tres. Estas son las medidas de dispersión. ¿Por qué les hago este cuadrito? Bueno, pues porque en realidad quiero que ustedes alcancen a observar cuando se trata de una muestra y cuando se trata de una población. ¿Sí? En el caso de la muestra, esta la vamos a llamar X barra a la media. Cuando se habla de la población, la vamos a llamar media general o media mu o mu, como ustedes le gusten llamar. La mediana, aquí no hay problema. La mediana normalmente aparece nada más en la muestra, en la población es irrelevante, eso no sucede normalmente. La moda, pues también nada más aquí y acá es irrelevante. En el caso de las medidas de dispersión, en este caso la varianza, si estamos hablando de la muestra, pues ya sabemos que es S cuadrada. Si habláramos de la población, la vamos a conocer como sigma cuadrada. La desviación, pues la raíz cuadrada de la varianza, entonces sería S. Y eso si se trata de muestra. Si se trata de población, diríamos que es sigma nada más. Y el rango, pues nada más. También el rango nada más aquí funciona. En realidad acá es irrelevante, ¿verdad? Estos dos. Entonces, normalmente nosotros lo que vamos a hacer, más adelante en estadística lo van a observar, que de la X barra nosotros vamos a hacer inferencias a la población. De la varianza también vamos a hacer inferencias hacia a la varianza poblacional, y de la desviación también inferencias a la desviación de la población. Normalmente nosotros vamos a trabajar solo con muestras para ver cómo se comporta la población. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto a las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En cuanto a la forma, tenemos dos tipos de forma. Una se llama por la asimetría. Por la asimetría tenemos estos tres datos o estas tres figuritas, ¿verdad? Las gráficas son asimétricas de esta manera. Es asimétrica hacia la izquierda cuando tenemos una curva que se va alejando hacia el infinito negativo. Esto es hacia el infinito negativo a partir de 0. Es asimétrica a la derecha cuando va desde 0 hasta el infinito positivo, es decir, tiene un abultamiento muy cerca del 0 y se va disminuyendo hacia el infinito. Estas dos son contrarias entre sí, ¿verdad? Una es hacia la izquierda y otra es hacia la derecha. Se le llaman asimétrica negativa a esta y esta asimétrica positiva. Esta del medio, pues es la que es simétrica, en realidad es hacia ambos lados, es de la misma manera. Normalmente la conocemos con un 0 aquí, en medio. Cuando hablamos de la kurtosis, esto que está aquí, ¿sí? Hablamos de estas gráficas. Kurtosis es cómo se encuentra lo que es la cúspide de la cresta. Entonces, la primera es leptocúrtica, es decir, cuando los datos se encuentran muy cerca de la media, todos los datos. Entonces, hay un gran abultamiento cerca de la media. Entonces, se habla de la leptocúrtica. Leptocúrtica, por esta palabra o origen de la palabra, se llama leptocúrtica por este significado que creo que se llama ampolla. Entonces está ampollada nuestra gráfica. Planicúrtica también se le conoce como platicúrtica. Es más bien plana.
es como si fuera un plato invertido, ¿verdad? Más bien es planita. Y la mesocúrtica es ni plana ni puntiaguda, ¿verdad? Es muy semejante a esta. En realidad estas dos gráficas son muy interesantes porque es donde nos vamos a enfocar mucho en la distribución normal. Después esto lo van a observar ustedes. Bueno, entonces después les pongo el video siguiente.